Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Alguien me escucha? A ver si consigo ver el chat. Madre de Dios. A ver. ¿Me escuchan? Mm, Sí, vale, estupendo. Vamos a ver cómo yo puedo compartir la pantalla por aquí. No he podido entrar como... He tenido que entrar como asistente. Vamos a ver. A ver. Ya estoy como organizador. Estupendo. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. No me deja. Ay, Dios. Venga, vamos a ver. Sí, pero no me deja compartir la pantalla. Vamos a ver. Eh, no me deja compartir. Estoy intentando. Vamos a ver, compartir. Vamos a ver. Convertirme yo en presentador. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Alguien me puede confirmar, por favor, que ve mi pantalla? Mm, A ver. ¿Alguien me puede confirmar que ve mi ventana, por favor? ¿Me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Carlos, David, Fran, ¿alguien me puede confirmar, por favor, que me escucha? A ver, Percy. Buenos días, ¿alguien me escucha, por favor? Hola, muy buenos días. ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede confirmar que me escuchan bien?
Bueno, voy a comenzar. Voy a pensar que está todo bien. Vamos a ver, me pueden escuchar y pueden ver mi pantalla. Vale. Sí, a ver. Sí, vaya, por Dios, ahora fue que lo vi. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora es que he podido ver los mensajes. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días. Lamento la demora. No sé qué ha pasado, pero no me podía conectar. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar sobre el verdadero poder de Power BI como herramienta de Business Intelligence. La idea de esta sesión es precisamente pensar que Power BI no es una herramienta de visualización, no es una herramienta que está hecha solo para los gráficos y solo para que nosotros podamos ver sencillamente el dibujito tan bonito y todo lo demás. Vamos a centrarnos en la importancia que tiene el Power BI como herramienta de Business Intelligence. Voy a pasar rápidamente por las páginas de Paz, luego van a tener la presentación y pueden tener acceso a todas estas páginas, agradeciendo a los patrocinadores globales y locales. Vale, mi nombre es Ana Bisbé, soy partner de Power BI, MVP de Data Platform y bueno, pues estoy en los grupos de usuario y como hemos quitado un poco de tiempo voy a pasar de la presentación. ¿Qué es Power BI? Pues es esa herramienta en la que se combinan una colección de servicios, software, aplicaciones, conectores y todos ellos trabajan juntos para convertir esos orígenes de datos que son diferentes, que no se relacionan, pues para convertirlos todos en un modelo coherente, dirigido a la visualización y con el objetivo de descubrir efectivamente detalles analíticos. Power BI puede ser sencillo y rápido, algo que sea muy rápido de manejar, que podemos trabajar con unas hojas de Excel, una base de datos locales, o puede ser robusto, de grado empresarial, que nos dé la capacidad de trabajar con millones y millones y millones de registros. En definitiva, Power BI puede ser el motor de toma de decisiones. Hay distintas variantes de licencias para trabajar con Power BI. Podemos trabajar con un Power BI gratuito y hacer muchísimas cosas desde el Power BI Desktop, que es, por cierto, desde el que voy a centrar la presentación de hoy. Luego, nosotros, si vamos a trabajar desde la nube, desde el servicio de Power BI en modo colaborativo, pues ahí tenemos dos opciones. Primero, trabajar en el modo gratuito, que desde el servicio de Power BI también vamos a poder realizar muchísimas actividades, o trabajar en modo colaborativo, es decir, en modo profesional con una licencia Pro. Ya si son más de 500 usuarios, se recomienda pues tener una licencia Premium. Aquí yo les dejo el enlace para que puedan ver en detalle qué se puede hacer en cada uno de los casos. Luego Power BI, ¿por qué es importante? ¿Por qué es útil? Pues entre otras cosas porque forma parte de la familia Power Platform, que tiene otros componentes y que Power BI es el primero de todos ellos en surgir en el año 2015, va a cumplir este mes 5 años y con esta familia de componentes Power Platform, Power BI sale muy enriquecido porque todos se combinan y nosotros podemos mejorar muchísimo las acciones que hacemos con Power BI con el resto de componentes. Power BI es una herramienta muy potente. Nos permite convertir las ideas en acción, nos permite realizar análisis en tiempo real. Con Power BI nosotros garantizamos la seguridad y la protección de nuestros datos. Hacemos analítica de autoservicio, nos integramos con Excel también y además, para avanzar con Power BI,
tenemos una gran cantidad de recursos que están dispuestos desde Microsoft para el aprendizaje. Son recursos gratuitos que nosotros podemos aprovechar. Entonces, no nos podemos perder esta colección de recursos. Y además, la comunidad ha hecho lo suyo. Por una parte, hay muchos recursos en inglés, pero además está la comunidad de Power BI, que está en español, que existen los grupos de usuarios. Y, por ejemplo, yo vengo de Power Platform España y que estamos generando muchos recursos, mucho contenido que los dejo a la disposición de todos ustedes. Así que Power BI hay que verlo como una herramienta de BI. Esa es la esencia de la sesión, eso es lo que queremos presentar. Es una herramienta de BI y es una herramienta que tiene todas las etapas del proceso. Es una solución de análisis empresarial donde podemos hacer la integración de datos, el modelado, la visualización, podemos hacer prospección y minería de datos y búsqueda de patrones. Y además podemos compartir la información. Como yo les digo, la parte de compartir, la parte de la colaboración, no la vamos a ver en la sesión. Vamos a centrarnos en lo que nos aporta el Power BI Desktop como herramienta de Business Intelligence al completo. Todas estas características de Power BI han hecho que esté dentro del cuadrante Gartner, el cuadrante de líderes, y que además también Forrester lo tenga como uno de los líderes en el mercado. Y esto no es solo en 2020, desde hace unos cuantos años. Así que vamos a ver cómo Power BI puede transitar por estas etapas. Hablando de integración y transformación, tiene LTL al completo con las opciones del menú integradas. Imagínense que tenemos este conjunto de datos aquí, este origen de datos, donde nosotros tenemos pues aquí datos que son nulos, nosotros tenemos una columna total que nos sobra porque es una columna que podemos calcular. Tenemos otro problema y es que están apaisados los datos, quiere decir que ahí se ha hecho pivot sobre esa columna. Esa columna ha sido dinamizada, por tanto tenemos que anular la dinamización, tenemos que hacer el on pivot de esa columna. Bueno, pues esto vamos a ver cómo lo haríamos desde Power Query. En Power Query nosotros podemos hacer muchísimas cosas, muchísimos pasos para conseguir un buen ETL. En este caso, este sería. Aquí ya yo lo he denormalizado. Vamos a pedirle a Power BI que nos muestre el tipo de datos. Que detecte el tipo de datos. Vale, pues ajusto el origen. Bueno, se me ha ido aquí el origen. No pasa nada, lo ajusto inmediatamente. Aquí está. Vale. Bien, ya tengo el origen. Ya está. Bien, aquí está. Por tanto, le voy a pedir a Power BI que me defina el tipo de datos. Fíjense que define bien el año como un tipo de datos numérico, define bien el atributo que en este caso sería continente, pero nos dice que la población es de texto. Y lo que ha detectado Power BI es que tenemos espacios en el dato. Pues nosotros vamos, reemplazamos los valores, reemplazamos el espacio por nada, que es lo mismo que limpiar, limpiamos y vamos a volverle a decir que detecte el tipo de datos y vuelve a decir que es de texto, porque ha encontrado que en algún sitio no es capaz de convertir esto en un número y parece un espacio, pero no es. Si le volvemos a dar reemplazar los valores, Power BI nos va a enseñar que justamente tiene unos caracteres raros y esos serían los que nosotros tendríamos que limpiar. Es decir, nosotros con el Power Query vamos a hacer todas las labores
de transformación y de limpieza de datos hasta que tengamos la estructura que realmente necesitamos. Fíjense que aquí les voy a enseñar, este es el modelo de datos con el que vamos a trabajar y yo tengo todo preparado y si nos vamos a vista, fíjense qué es lo que tenemos en la dependencia de consulta. Tenemos que las columnas, las consultas, vienen de orígenes distintos. Por ejemplo, aquí yo tengo un origen de datos, un parámetro de ruta y cómo nosotros podemos combinar estas consultas, relacionarlas, combinarlas, crear en sí con todas estas transformaciones el modelo de datos adecuado. Va a depender un poco de la complejidad de las acciones que nosotros tengamos que hacer, pero todo el ETL que vayamos a necesitar está integrado en Power BI. Y esa es una de sus riquezas más importantes. Y es donde nosotros tenemos que centrarnos. Por detrás tiene un lenguaje que se llama M. Este lenguaje lo que nos va a permitir a nosotros es ver paso a paso cada una de las transformaciones que hemos hecho, cada una de las columnas que hemos creado nuevas con esa lógica de negocio que hemos implementado. Y entonces, como resultado de todos estos pasos, pues tenemos el conjunto de datos que realmente cargamos al modelo. Podemos crear nuestras propias funciones con lenguaje M. Como vemos, este es el diagrama que les enseñé. Fíjense que para yo tener la tabla productos que subo al modelo, yo parto de un origen de donde me traje categoría, en otro me traje subcategoría y de otro lado traje producto. Todo eso se combina para tener una única entidad productos y que mi modelo sea un modelo en estrella, un modelo que sea óptimo para Power BI. Entonces, la parte de ETL que es tan sumamente importante, la tenemos en el Power Query integrada. Esto es algo que no podemos perder. Luego, cuando nosotros ya hemos limpiado, ya tenemos toda la lógica, todo lo que se puede hacer en Power Query, nos vamos al modelo tabular. Tenemos distintos tipos de modelo. Por un lado, tenemos la tabla de Excel, eso que se llama la sábana de Excel, esa tabla enormemente ancha. Eso es lo peor que le puede pasar a nuestro modelo tabular. Hay dos opciones que son, quitando la tabla de Excel, que ya os digo, esa es la que tenemos que evitar. Y luego tenemos estas dos opciones. Por un lado, este modelo que vemos aquí se llama modelo copo de nieve. ¿Por qué razón? Porque tenemos tablas de búsquedas o tablas de dimensiones que no se conectan directamente. Esto por lo general, siempre hay que ver el caso en específico, pero por lo general es un error. Por lo general es innecesario. Fíjense que aquí lo que yo quiero es país y ciudad, pero ¿para qué quiero país y ciudad? Lo quiero para describir cliente, igual que el resto de columnas de cliente. Aquí, ¿qué necesitamos? Categoría, subcategoría. Para describir producto, pues nos lo llevamos a la tabla producto. Y de esa manera, haciendo un buen modelado, nosotros conseguimos un modelo en estrella con una entidad cliente con todas las columnas que sirven para describir el cliente, una entidad producto con todas las columnas que sirven para describir el producto. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a encontrarnos con el modelo estrella perfecto, ideal para que nosotros trabajemos con Power BI. Fíjense que no hemos llegado a la visualización, estamos todavía modelando, porque la parte de visualización es solo el final. Antes de eso tenemos que realizar muchísimas tareas y existen las tareas de modelado que nosotros tenemos que preparar en el modelo y me refiero a tareas de modelado sin DAX antes de llegar al lenguaje de expresiones DAX. Vamos a ver estas tareas cuáles son. Fíjense que yo tengo aquí, este es el modelo de datos. Voy a descartar los cambios que acabo de hacer para no perder tiempo en esta consulta que no nos aporta nada con el modelo. Fíjense, cuando nosotros carguemos los datos al modelo, hay que venir a esta vista. Tenemos que comprobar que las tablas están relacionadas. Tenemos que comprobar por qué columnas están relacionadas y comprobar
el tipo de relación que tenemos y el sentido de esa relación. Entonces, es algo muy importante que lo comprobemos, que ajustemos cualquier elemento. Desde esta misma ventana de modelado, es sumamente importante que trabajemos en ocultar las columnas. Fíjense, todas las columnas nativas, todas esas columnas numéricas nativas se ocultan. Vamos a trabajar solo con medidas creadas con DAX. Ocultamos las columnas que utilizamos en la relación. Ven, el ID cliente, el ID producto, también las ocultamos. Y ocultamos columnas que nos sirven para ordenar otras columnas, que como es el caso aquí de esta columna mes. Ahora vemos en qué consiste. Pero fíjense que tenemos que venir, ocultar todo lo que no sea necesario mantener visible. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque nos ahorramos movimientos aquí nos ahorramos que tengamos que estarnos desplazando demasiado con elementos que no son necesarios, pero además con Power BI nosotros podemos recorrer muchos algoritmos de Machine Learning y con esos algoritmos hacer una serie de funcionalidades. Bueno, vamos a ver todo lo que podamos en esta media hora que nos queda. Lo importante es que los algoritmos de Machine Learning solo tienen en cuenta las columnas visibles. Y eso es importante para nosotros porque esas columnas visibles son las que nos van a permitir ver cuáles son los patrones, cuáles son las tendencias, qué es lo que tenemos. Es decir, para que se cumpla ese Machine Learning que tiene integrado, Power BI tiene que discriminar entre columnas visibles y ocultas. Entonces, fíjense que hablando de modelado, sin DAX, no hemos llegado a la parte de DAX, tenemos que centrarnos en varios puntos muy importantes. Si la columna es de texto, fíjense como en este caso esto es una columna de mes. Si la columna es de texto, nosotros tenemos que garantizar un orden lógico. Si, por ejemplo, yo tengo una lista de países, se ordena alfabéticamente. Si tengo una lista de ciudades, igual. Pero si tengo una lista de meses o si tengo una lista que me está dando unos rangos de valores específicos que llevan una lógica condicional por detrás, nosotros tenemos que garantizar el orden. No puede ordenar abril, agosto, diciembre o septiembre, octubre. No se puede ordenar en este sentido. Hay que ordenarlo. Ven, esto depende de si está ascendente o descendente. El orden tiene que ser de enero a diciembre, porque en los meses nosotros estamos hablando de algo que se ordena de una forma específica. En ese caso, para todas las columnas de texto que nosotros necesitemos controlar el orden lógico que va a tener en nuestro modelo, que no es el orden alfabético, lo que hacemos es que nos ponemos en la columna, nos posicionamos encima de ese campo y luego ¿qué hacemos? Desde herramientas de columna, ordenar por columna y la ordenamos por mes, que aunque la hayamos ocultado, aquí está visible. Es decir, lo bueno que tienen las columnas ocultas es que liberamos espacio, pero si las necesitamos para un cálculo o si los necesitamos para una transformación, pues lo vamos a tener. Vale, pues ya está. Aquí lo tenemos. Voy a cerrar el Power Query para que no nos dé más problema. Vale. Fíjense que nosotros aquí en el modelado ya hemos conseguido que esto se ordene de enero a diciembre, de diciembre a enero no vamos a tener ningún problema. Eso es con las de texto. En el caso de las columnas de número, fíjense que aquí yo tengo el número de hijos que tienen mis clientes. Al ser una columna numérica, fíjense que al ser una columna numérica, si yo la selecciono para un gráfico, esta columna numérica lo que va a hacer es sumar y nos va a dar la altura de la barra, va a ser la suma de los hijos, pero eso no nos interesa. Lo que vamos a querer con esto es que los hijos nos sirvan a nosotros como un elemento de segmentación de datos, es decir, cuánto me ha comprado la gente y cómo lo ha hecho con dependencia de la
de la cantidad de hijos que tiene. Esto no nos sirve. En el caso de las columnas numéricas, lo que vamos a hacer es, nos ubicamos encima de la columna, vamos a herramientas de columna y aquí le vamos a definir cuál es la función de agregación. En este caso va a ser no resumir. Lo que le estamos pidiendo con esta acción de modelado a Power BI es esta columna numérica, trátamela de forma discreta. Sigue siendo numérica, esto es una columna que no le vamos a cambiar el tipo de datos, sencillamente le vamos a decir no resumir. Si nosotros tenemos este diseño así, fíjense que desapareció la sumatoria y ahora cuando escoja esta columna, ¿a dónde me la lleva Power BI? Me la lleva al eje, ya no la lleva al valor. En el valor está esperando que yo le dé una métrica que yo haya calculado y entonces me va a decir, un segundito que se ha perdido. Un momento, ¿qué pasó? A ver, he traído los hijos de cliente ML. Un segundín, que esto lo arreglo inmediatamente. Sí, esto es lo que ha pasado. Vale, quito los hijos de aquí. Un segundín. El modelo está bien relacionado. Todo está con que yo escoja la columna de la tabla adecuada. Vale, le digo no resumir. Y enseguida lo vamos a ajustar porque este es la columna que me voy a traer a esta tabla. ¿Vale? Escogemos la columna, viene al eje y aquí lo tenemos, ¿ven? Es decir, si la columna es de texto, me tengo que fijar si el orden es alfabético. Si la columna es numérica, me tengo que fijar si la voy a agregar o no. Si la voy a agregar, pues la función de agregación que voy a utilizar, el mínimo, el máximo, el promedio, la suma, lo que sea. Si no la voy a agregar y la voy a utilizar, como en este caso, de forma discreta, pues estas son acciones de modelado que nosotros tenemos que hacer. Luego viene DAX. Dentro de hora y media yo tengo una sesión en este mismo evento que espero no tener problemas técnicos y poderme conectar desde el inicio. La sesión es íntegra para DAX. DAX es el lenguaje de expresiones que nos sirve a nosotros para, a partir de unas medidas bases que sacamos sobre una única columna, sobre varias columnas de la tabla y sobre columnas de tablas diferentes. Fíjense que sea cual sea el escenario, todo lo vamos a poder cubrir con DAX. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es recorriendo la tabla ventas y sacando el cálculo de cantidad por precio. Esto, aquí tenemos la columna cantidad, aquí tenemos la columna precio, está en la misma tabla, fenomenal. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que queremos saber cuánto hemos vendido o cuánto hubiésemos vendido si hubiésemos vendido al precio que aparece en nuestra tabla cliente. Bueno, pues cantidad la tendríamos que multiplicar por este precio de aquí para que nos diese entonces este cálculo. No hay que romper el modelo tabular. De esto vamos a hablar en la sesión que viene, de este ejemplo y otros muchos más. Fíjense que lo importante es definir bien a quién pertenece el atributo, es decir, a qué entidad pertenece el atributo, y el precio de lista, ese precio de catálogo del producto, no le pertenece a la venta, pertenece al producto. Allí lo dejamos y lo solucionamos con DAX. Y luego, bueno, pues podemos trabajar con estas columnas. Y con DAX podemos comparar, podemos seguir obteniendo lógica de negocio, aplicar filtros, lo que haga falta. Entonces, depende, ya les digo, el cálculo DAX va a depender de esa expresión, el valor va a depender de esa expresión DAX que nosotros escribamos y además del contexto de evaluación en el que estemos trabajando en el informe. Hay una función muy importante que se llama calculate. Esta función calculate lo que va a hacer
es permitirnos modificar ese contexto de filtro y jugar con los filtros de forma tal que nos permita obtener esa lógica de negocio que nos ha pedido nuestro cliente. Entonces, todo esto lo hacemos con DAX para no romper el modelo tabular. Y con DAX trabajamos lo que se llama BI de tiempo. Fíjense que hasta ahora nosotros seguimos sin ver los gráficos porque Power BI no es una herramienta de visualización, es una herramienta de BI al completo. Hemos hecho el ETL y ahora estamos en la fase de modelado. Una parte con DAX y una parte que lo vamos a hacer una parte sin DAX, que lo vimos antes, y otra parte con DAX, y aquí tenemos todo el análisis del BI de tiempo. Y luego, claro, evidentemente tenemos los informes, tenemos los cuadros de mandos, podemos trabajar con todos las vistas para configurar las opciones. Podemos también trabajar con las visualizaciones de usuario que tenemos en el marketplace de Microsoft. Bueno, pues fíjense, ¿qué podemos hacer nosotros con Power BI? Pues podemos crear páginas como esta, por ejemplo, donde tenemos un cuadro de mando, algunas tarjetas, algunos gráficos, donde trabajamos con filtros segmentadores. Estos filtros, de la medida que nosotros los vamos aplicando, lo que nos va a permitir es que esas medidas que hemos preparado con DAX se evalúen y entonces nosotros podamos tener ese análisis. Aquí sí llega ese momento clic, clic, clic de Power BI donde ya nosotros vamos a jugar con los gráficos. Y para jugar tenemos muchas opciones que están integradas en los menús, opciones que tenemos también a nuestra disposición desde todos los objetos aquí con opciones de menú y opciones y opciones. Ya les digo, para visualizar, Power BI tiene mucha potencia, muchísima potencia. Tenemos todas las vistas con las que podemos trabajar aquí para crear las opciones de formato, las opciones analíticas. Y luego tiene cosas muy interesantes, como pueden ser la acción, por ejemplo, de obtención de detalles. Digamos que nosotros estamos aquí y queremos saber cuáles son los productos, estos amarillos que se han comprado además en Alemania en estas fechas y en estos filtros que se han aplicado. En total, son 125 la suma de las cantidades. Pues mira, lo que podemos hacer es prepararnos una página que yo la tengo ya aquí preparada. Por ejemplo, aquí tenemos el detalle de esos productos. Si nosotros queremos saber esos qué productos concretamente son, un análisis, pues mira, nos podemos traer la columna color de la tabla productos. La columna color de la tabla productos nos la podemos traer a la obtención de detalles. Esta es una página costosa desde el punto de vista de consulta porque las tablas son muy pesadas para Power BI. Pero claro, ya yo le estoy mostrando el cuadro de mando, yo le estoy mostrando mi dashboard y le estoy diciendo, oye, mira, si tú quieres, en casos específicos podemos acceder con una acción de obtención de detalle. Regreso al cuadro de mando y fíjense que como la columna que yo traje ahora fue color, pues ahora si vengo a mi color amarillo, voy a ver que tengo aquí la opción de obtención de detalle. Clic derecho, obtener detalles, irme a detalles del producto y entonces de esta manera accedemos a esa página que sigue siendo costosa, pero que accedo a través de una acción de filtrado. Y esas son de las cosas que hace Power BI con filtros, con paneles, con acciones, que lo convierten un poco en una aplicación. Con Power BI podemos trabajar con marcadores, podemos trabajar con acciones de botones, podemos trabajar con imágenes, en fin, tiene una versatilidad enorme. Algo interesante para ver en Power BI también es el trabajo, por ejemplo, que podemos hacer con el tooltip. Por ejemplo, aquí tenemos la columna educación. Si yo paso por encima de la columna, lo que estoy viendo son los valores con este fondo negro con letras en blanco.
Bueno, pues por un lado, lo que nosotros podemos hacer es venir al formato de este objeto y podemos decirle, bueno, pues mira, en el tooltip vamos a utilizar otros colores y esto lo podemos trabajar aquí jugando con estas propiedades. O podemos utilizar una funcionalidad integrada que tiene Power BI, que yo la tengo preparada, y es crear una página específica. Si ven, esto es una página que está diseñada específicamente como tooltip, una página específica como información sobre la herramienta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínate, si yo me traigo esa columna de educación de cliente, déjame que yo no me vuelva a equivocar. Esta columna de educación de clientes la traigo para acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, en lugar de tener ese tooltip negro con fondo, es decir, con letras blancas y fondo negro, o ese tooltip que yo imagínate que lo preparé con colorines y lo que fuese, lo que vamos a tener es este. ¿Y cuál es el efecto? Si nosotros nos vamos al cuadro de mando y pasamos el mouse por un gráfico donde nosotros estamos trabajando esa columna educación, tiene que ser esa porque esa fue la que llevé yo. Fíjense cómo se van viendo los valores. Esta rayita es por el filtro que puse yo con fecha. No debía verse tan feo, pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar aquí, limpiar un poquitín los filtros. Vamos a limpiar aquí para que se vea un poquito mejor. Vale, entonces, mira cómo ahora se van a ver los valores. ¿Ves? Ahora ya se ve 18.000 por un lado, el otro. Y todo esto nosotros lo podemos mejorar y dar muchas funcionalidades y todo lo hacemos con las opciones gráficas que aporta Power BI. Y Power BI tiene integradas funcionalidades de Machine Learning. Lo primero es que desde el Power Query, eso que vimos del tipo de datos que Power BI me seguía diciendo es tipo texto, eso es porque analiza el contenido de la columna. Pero además de eso, nosotros tenemos los perfiles de datos en el Power Query que nos puede decir la cantidad de elementos, por ejemplo, en este caso, de productos que tenemos en cada color y podemos ver la distribución. Fíjense cómo se distribuye la columna. Aquí en gris tiene un único producto de color gris y fíjense el NA como es más del doble de los demás. Y esto lo vemos. Desde Power Query nos vamos al menú vista y ahí activamos este panel. Y además, desde Power Query tenemos cosas tan interesantes como crear una columna a partir del ejemplo o crear una tabla a partir del ejemplo si estamos consultando un origen de página web. Es decir, Power Query tiene muchas opciones y luego la visualización. En la visualización, nosotros tenemos Machine Learning integrados en muchos puntos de Power BI. Fíjense lo potente que es esta herramienta, el ETL, el modelado sin DAX, el modelado con DAX, la visualización que va mucho más allá de pintar una tabla dinámica o un gráfico. Podemos hacer obtención de detalle, nosotros podemos hacer análisis, que eso fue algo que no les mostré. Si nosotros tenemos una jerarquía, si tenemos aquí en el detalle de productos, aquí fíjense, si tenemos una matriz podemos hacer el análisis por filas o por columnas. Podemos ir a la siguiente posición, podemos hacer el análisis discreto, podemos hacer el análisis continuo. Es decir, para analizar Power BI es una herramienta fabulosa, pero luego todo lo que tiene implementado, podemos tener clustering en las tablas, en los gráficos de dispersión, podemos analizar aumento, disminución o distribución y hay objetos específicamente diseñados para el Machine Learning como son el esquema jerárquico
y el árbol de descomposición. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver rápidamente estas opciones. Fíjense qué podemos hacer nosotros. Por ejemplo, si tenemos en un gráfico un análisis en el tiempo, aquí tenemos las ventas de los años 2016, 17, 18, 19, y esto si nos quedamos aquí en el análisis, esto parece muy bien, ¿vale? Esto parece muy bien, pero vamos a creernos esto, o Power BI nos va a decir, oye, cuidado, que hay cosas de estas que pueden no estar bien. Pues mira, clic derecho, analizar aumento o disminución, es decir, explícame en realmente si yo he aumentado en todos los elementos y dime qué es lo que ha pasado. Y entonces fíjate, por ejemplo, Power BI ha detectado que si se fija en el modelo de datos, aquí hay un modelo de datos que es este de ruta de bicicletas 250 que ha disminuido sus ventas. Esto es un gráfico de cascada que es nativo. Pues mira, me está dando esta respuesta, pero me da más. Me da también un gráfico de dispersión. Con el gráfico de dispersión ya no solo tengo los 5 valores más significativos, aquí tenemos cuál es la desviación que tenemos en estos productos, en estos modelos de bicicleta. Ya vemos que no es solo uno el que ha disminuido, sino, y esto es porque tiene el algoritmo de Machine Learning que ha recorrido todas las columnas visibles del modelo, y con estas columnas visibles del modelo, lo que ha hecho es mostrarnos en qué estado están nuestros datos. Fíjate en la columna modelo, porque ahí tienes problemas. Y luego tenemos este gráfico que también es muy interesante, que lo que hace es que nos analiza, voy a agregarlo al modelo, pues nos dice que efectivamente aquí ha habido una disminución del dato. Fíjense cómo nos da toda la información en este. Concretamente nos está diciendo, antes era un producto que estaba en la 7ª posición, ahora está en la 33, ha bajado 26 posiciones. Bueno, pues esto, luego si salimos del análisis, nosotros podemos incluso seguir analizando. Esto lo podemos poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Ahí. Fíjate que nosotros podemos detectar si ese problema que tenemos con los modelos de datos se cumplen en todos los países o se cumplen en algunos países y otros no. Como vemos, es un problema que yo no tengo en todos los países. Es decir, Power BI ya me ha dicho, fíjate en esta columna. A partir de ahí, yo puedo seguir. Asimismo, ya no solo con una línea de tiempo, sino con cualquier columna, tenemos la opción de la distribución. Podemos hacer aquí clic derecho y pedirle que nos analice la distribución. ¿Y qué es este gráfico? Esto es sumamente interesante porque fíjense lo que ocurre aquí. Si nosotros nos quedamos en este gráfico inicial, pensamos que en Estados Unidos funciona todo mejor, que luego en Australia, que luego en Canadá. Pero resulta que si nosotros miramos ocupación y concretamente la ocupación militar dentro del atributo de ocupación de mi tabla cliente, pues mira lo que vamos a tener, que funciona mejor en Europa que en el resto del mundo. Y entonces todo esto nos lo da el Machine Learning integrado que tiene Power BI, en este caso con el gráfico combinado. Entonces, fíjense que nosotros hay dos objetos de Machine Learning, dos concretamente. Uno es el jerárquico, y con este control, que es este que nosotros tenemos aquí, el esquema jerárquico, ¿qué es lo que le hemos pedido a Power BI? Lo que le hemos dicho es, mira, yo quiero que tú me analices las cantidades vendidas, pero lo expliques a partir de un conjunto de columnas, pero dame tú el orden en el que tengo que hacer el análisis. ¿Y cómo le pedimos eso a Power BI? Pues lo que hacemos es que en el momento de expandir las columnas,
utilizamos las dos opciones que están arriba y ahí le vamos a decir o el valor más alto o el valor más bajo. Es decir, dame el Machine Learning del dato y enséñame qué es lo que yo tengo que mirar. Si le pido el valor más alto, fíjate, lo primero que me da es categoría. Yo tenía puesto educación y luego vamos a seguir pidiéndoselo y me va a ir dando en cada caso, va a analizar. Y esto es sumamente útil. Lo estamos aplicando en modelos. Por ejemplo, cuando yo necesito encontrar dónde están los costes, dónde tengo más costes o dónde tengo más incidencias ante un problema. ¿Dónde tengo que mirar? Yo tengo muchos atributos en mi modelo, tengo muchas columnas y Power BI con esto me va a ayudar a obtener ese análisis que yo estoy necesitando. Y es más, una vez que nosotros tenemos hecho esto, también podemos decirle, bueno, y si yo necesito mirar algún atributo adicional, pues recalcula. Y lo mismo cambia de posición, los elementos que cambia las columnas de sitio. Fíjense que esto puede cambiar y puede, el dato puede cambiar completamente de, de sitio la columna. Entonces, ténganlo en cuenta porque realmente es un análisis muy interesante y que puede ser de gran utilidad. Y luego tenemos un caso muy importante que es el caso de los influenciadores clave o de los influyentes clave. Total, los key influencers, si lo pensamos en inglés. ¿De qué se trata en este caso? Es igual, es Machine Learning. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues fíjense, yo quiero analizar, tengo mi conjunto de clientes, ese era el cliente Machine Learning que ahorita me estaba molestando, pues ¿qué es lo que tengo? Tengo un conjunto de clientes con una columna que me dice si ha sido comprador o no. Bien, pues esos clientes que nosotros tenemos tienen una serie de atributos. Y yo lo que le voy a pedir a Power BI es que analice la probabilidad de que el cliente sea comprador o no a partir de un conjunto de esos atributos que tiene. Y lo que me va a devolver es, analizando eso, ejecutando algoritmos de Machine Learning, me va a decir que, por ejemplo, en este caso, va a influir que no me compre la bicicleta, es decir, que sea cero. Por ejemplo, la gente que tiene más de 70 años, que tenga más de un coche o que tenga más de 4 hijos, todo lo demás. Si yo le digo que por el contrario, lo que quiero es que me digas, si tengo un hijo, es decir, si me van a comprar, pues entonces se recalcula todo esto y me va a decir, mira, si no tienes coche, tienes grandes probabilidades de que compre. ¿Y qué pasa si quito coche? Pues que reajusta el análisis y me va a decir qué columna es la más importante y así. Esto por un lado tenemos los elementos que influyen, es decir, qué columnas y con qué valores. Y por otro lado tenemos, bueno, pues los segmentos principales que nos van a servir para definir. Estos dos elementos los podemos ver en insertar, que tenemos los objetos visuales de inteligencia artificial, vimos los influyentes clave, que es esto, vimos el esquema jerárquico y nos quedaría el preguntas y respuestas. Esto es una cosa maravillosa que tiene Power BI, que nosotros podemos entrar y con doble clic podemos pedirle un dato y podemos pedirle, por ejemplo, en este caso, total cantidad. Aquí está. Esto ya nos daría una tarjeta. Esto sería rapidísimo, pero también podríamos pedirle un poquito más y podemos pedirle, por ejemplo, total cantidad, por ejemplo, por color. Total cantidad, yo le voy a decir que me lo dé por color. ¿Y qué va a hacer? Pues al pedirle que es por color, me va a preparar ese gráfico. Pero ¿y si yo no lo quiero por un gráfico, lo quiero como una tabla? Pues le pido la tabla. Y entonces nos lo va a dar, aquí está por detrás ya, preparadito en forma de tablas. Es maravillosa. Además puede aprender, además tienes más cosillas. Entonces, fíjense que todas estas características que hemos visto le ofrecen a Power BI un Machine Learning integrado y además podemos hacer el análisis rápido desde el servicio de Power BI.
La colaboración, como les dije, se hace desde el servicio, no la íbamos a ver aquí. Entonces, Power BI es una herramienta de BI al completo. Con esta herramienta hacemos ETL, modelado, visualización, machine learning, colaboración. Lo hacemos todo. Es una herramienta al completo. Entonces, esto era lo que yo quería mostrar. Me he dejado algún ejemplo sin hacer para terminar en tiempo. Lamento que haya tenido problemas técnicos. Yo voy a estar mirando el chat. No sé si la reunión se va a autocerrar. Entonces, sí que quería presentar. Yo voy a compartir todo el material, el PBIX, voy a compartir la presentación y les espero dentro de una hora para ver la charla de DAX. Vale, ha sido un placer. De verdad que estoy encantada de haber estado con ustedes. Sí que se puede trabajar con millones de registros y la duda es los tiempos de respuesta. Mira, depende del modelo. Es muy importante lo del tiempo de respuesta. Por cierto, podéis contactar por LinkedIn, ahí os dejo todos mis datos. Y muchas gracias a los patrocinadores, que eso es algo muy importante. Bueno, pues fíjense, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues lo que vamos a tener es tenemos que fijarnos, esforzarnos en el modelado. Son millones de registros, pues hay que afinar el modelado. ¿Y qué ocurre? Que a veces lo que hay que preparar es quizás con R, quizás con Python. Muchas veces hay que hacer unos procesos intermedios. Se pueden hacer desde Power Query, conectarte a R o a Python para que aceleren ese cálculo inicial, pero modelar, modelar y volver a modelar. Un buen modelado te garantiza que millones y millones y millones de registros tú los puedas gestionar con Power BI. Cuando tienes un modelado que es malo, ya ahí sí se te va a ir lento. Cuando empezamos a usar un DAX, no te pierdas la sesión de DAX, cuando empezamos a usar un DAX y le empezamos a golpear con unas expresiones que tienen un mal rendimiento, con un modelo que no está bien diseñado, cuando empezamos a utilizar expresiones DAX muy complejas, pues sí que el modelo se nos va a ralentizar. Sí. No, gracias a todos ustedes. Yo siento no, ya te digo lo que tuvimos al inicio, pero bueno, yo les he presentado la sesión, me ha dado tiempo, he quitado algún que otro ejemplito, pero bueno, que no hay problema. Ha sido un verdadero placer, me alegro mucho de haberla podido dar. Gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna otra pregunta. A ver. Yo creo que no tenemos más preguntas. Y entonces, a ver. Vamos a ver. Ah, sí. Marí, qué gusto verte. A ver, ¿qué ventajas tiene sobre las herramientas de software libre? Mira, Oscar, tú puedes hacer muchísimo procesado con Power BI desde la versión gratuita. Es decir, generalmente el software libre, la ventaja que tiene, entre otras cosas, es el coste, que no tienes coste y que se mantiene por la comunidad. Con Power BI tú puedes aprovechar el Power BI gratuito, puedes aprovechar todo lo que he mostrado con el desktop a 0 euros.
sin licencia, sin coste. ¿Qué ocurre? Que si ya tú lo que quieres es, digamos, tener una colaboración, trabajar en la nube, pues puedes entonces aprovechar las ventajas que tiene la licencia Pro de Power BI. Puedes trabajar con R y con Python y utilizar lo mejor de cada mundo. ¿Por qué? Porque R y Python tienen también una experiencia de comunidad, tienen una experiencia de herramientas, de paquetes, de código ya preparado para, para ese análisis ese tratamiento de datos, para la limpieza, para el machine learning, para el data mining, todo eso lo tiene en R y Python. Aprovéchalo. Lo puedes utilizar como origen de datos, lo puedes utilizar como transformación y lo puedes utilizar también como gráfico. Yo los combino. Si hay algo que puedo hacer en R y me es más cómodo, lo hago con R y después lo integro a Power BI. Vale. ¿Quieres aplicarlo en tu tesis? Pues fenomenal. Trabaja con la licencia gratuita de Power BI. Como estudiante, tú tendrás una dirección de correo electrónico de tu escuela, tu instituto, tu universidad, depende del centro donde estés estudiando. Con esa cuenta de correo te das de alta en Power BI y con la licencia gratuita vas a poder avanzar, es decir, vas a poder hacer todo esto que te he contado. Fíjate todos los enlaces que he dejado de documentación que está desde Microsoft. Es decir, hay una documentación ahí muy buena que te va a servir a ti para iniciarte en Power BI y lo vas a poder hacer estupendamente. Es muy bueno. Power BI nos deja avanzar mucho antes de empezar a gastar. Muy bien, pues oye, un saludo para todas, para todas. A ver, ¿has tenido experiencia de integrarlo con ACL de Analytics, una herramienta de análisis de datos? No, no lo sé, pero fíjate que con Power BI tú lo que puedes es, tú tienes muchos conectores aquí. Si te vas a obtener datos, fíjate que tienes un conjunto de conectores integrados y tienes que mirar qué estructura te devuelve esa herramienta de análisis de datos, porque esa herramienta te podría devolver un CSV, entonces lo consumes por aquí, o te podría devolver. Fíjate, he trabajado con unas herramientas que me devuelven extensiones muy raras, pero son extensiones que se pueden cargar por el portapapeles, por el Notepad. Entonces, cualquier texto que el Notepad sea capaz de entender, lo puedes traer por aquí, por texto o CSV. Power BI tiene muchísimos conectores integrados, pero muchísimos de distintos tipos. Y luego tú lo que puedes hacer también es conectarte a un conector que alguien haya preparado especialmente para ti. O con el código M ya escribir la programación y realizar las transformaciones necesarias para eso. Pero en la gran mayoría de los casos, con todo lo que tiene integrado Power BI, tú vas a poder solucionar, ya te digo, en la gran mayoría, ya si es algo muy específico, pero fíjate en tu caso, a ver qué es lo que te devuelve, porque a lo mejor te devuelve una base de datos, a lo mejor te devuelve un XML, a lo mejor te devuelve un CSV, algo de eso, o un JSON o lo que sea. Y da igual de dónde vino la herramienta, lo importante es que tú vas a tener un resultado del que vas a consumir. Yo ya te digo, con esa no he trabajado. ¿Vale? Perfecto, Jack. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ay, qué gusto me da. Qué gusto. A ver si me queda alguna. Mm. Bueno, pues estupendo.
Estupendo. Qué bueno. Me alegro que... Vale, vale. Perfecto. No me queda ninguna otra pregunta. Las he contestado todas. Voy a cerrar la sesión y ya les digo, en una hora sí estamos viéndonos para hablar sobre DAX. Muchas gracias a todos ustedes. Mm, mm. Vale, gracias. A ver, vale, a ver. Voy a cerrar.